a la política, que está tan entretenida, pero mira, yo estoy disfrutando de esta campaña entre la primera y la segunda vuelta. No, está bien fome en realidad. Quería ponerle color para que usted se entusiasme, pero en verdad una lata. Francamente una lata, todos están ahí, que quieren hablar, que no quieren hablar, y ya me aburrí. Oye, vamos rápidamente con Karim, que está ahí en Paseo Bulnes. ¿Cómo estás, Karim? Me encanta Karim. ¡Rico, Karim! Sí, ¿qué tal, José? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Sí, buenas tardes. Todavía no, buen día todavía. Muchachos, faltan menos de 3 semanas para el balotaje, para la segunda vuelta del 14 de diciembre. Los equipos desplegados, cada uno de los candidatos, y hay algunas polémicas que vamos a estar revisando. Sin duda, la primera de ellas dice relación con el debate al que no quiso asistir José Antonio Kast. Esto generó emplazamientos de la candidata Janet Jara, por supuesto, quien, recordemos, el día viernes presentó 45 embajadores territoriales, más allá de la polémica con algunos de ellos en lo que ha denominado su campaña 2.0. Recordemos que un cantante urbano tuvo que ser rápidamente retirado de esa función porque tenía antecedentes por violencia intrafamiliar. Así que bueno, en ese contexto, José Antonio Kast visitó el barrio Franklin en medio de abucheos también. En la semana pasada él viajó inmediatamente, una vez finalizada la primera vuelta, hacia el sur. Estuvo en la Araucanía, estuvo en la región de Los Ríos. Va a continuar en esta tónica. En su comando hay reuniones también en materia de seguridad, y todos muy preocupados por las encuestas, porque ya pudimos conocer algunas de ellas, donde al menos las 3 más importantes, ¿no? Estamos hablando de Plaza Pública CADEM, encuesta Criteria, Pulso Ciudadano, todas dan como ganadora a José Antonio Kast con una ventaja importante de más de 10 puntos. Incluso CADEM habla de 16 puntos de diferencia, y también todos están muy preocupados por el arrastre de los votos, tanto de Parisi, y en estas encuestas aparece, por ejemplo, que los votos de Franco Parisi se traspasarían en un 34% a Kast, y Jara, 44% no sabe o no responde. Y los de Matei en un 60% se irían a Kast, y un 19% de esos votos irían a Janet Jara. Así que bueno, en eso es lo que hoy están enfocados los comandos, los candidatos particularmente, viendo de qué manera pueden captar ese voto que haga más estrecha esta votación. Todo indica que, según estos resultados, sería un triunfo bastante holgado para José Antonio Kast. Esta mañana en Radio Infinita estuvo la exalcaldesa de Santiago y diputada electa Iracy Hasler, y se refiere a este punto. Escuchemos qué fue lo que dijo. Cuando se menciona la candidatura de Matei y la candidatura de Kast, la verdad es que son dos proyectos que tienen diferencias importantes y que la ciudadanía pudo captar también aquellas diferencias. Y yo no creo que sea mecánico que quienes votaron por una candidatura como la de Matei, que es una mujer que tiene experiencia política, que fue ministra, que fue alcaldesa, y que en ese sentido tiene similitudes también respecto de una experiencia de gestión y una capacidad que no ha mostrado la candidatura de Kast. Y por tanto yo creo que no es mecánico que quienes apoyaron a Evelyn Matei directamente apoyen a José Antonio Kast. No, déjeme decirle a Iracy Hasler que no tiene ni un punto en común Matei y Jara. O sea, yo no sé de dónde sacó ella eso. Francamente, es una comparación que desde mi óptica es bastante absurda. Yo entiendo que haya que buscar algunos mecanismos que permitan entregarle a Jara una suerte como de bolsón donde puede ir a buscar votos, pero Iracy, usted lo sabe, o sea, Evelyn Matei y su trayectoria política no tiene nada que ver con Janet Jara. No estoy diciendo que sea una mejor o peor que la otra, pero ahora, puede eventualmente haber en Evelyn Matei votos nulos o blancos o en un grupo que se vaya a Jara. No lo sé. Había en las encuestas Mauricio Morales este fin de semana. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido. Había esa pregunta, ¿no? Como la mitad de los votos de tal se va para acá, la otra mitad se va para allá. Qué buena gráfica esa, porque eso va es orientando real, un poco. es cercano a lo que puede ocurrir en realidad, ¿o no? En realidad es cercano a lo que puede ocurrir. Bueno, como ustedes decían, las encuestas están señalando que la diferencia puede llegar a ser de entre 15 y 16 puntos, por lo menos en esta primera medición. Lo segundo es lo que señalas tú, José Antonio, respecto a la transferencia o endoso de votantes. El año 2017 y el año 2021, el traspaso de votos de
Kast a Piñera en 2017 y de Sichel a Kast en 2021 fue bastante natural. Sin embargo, hoy día tenemos algunas diferencias, particularmente en el caso de Evelyn Matei, y muchas dudas respecto a lo que puede hacer Franco Parisi y el Partido de la Gente. Ahora yo te voy a decir una cosa. Con la diferencia de votos que hay hoy día, o sea, con las distancias estadísticas que estamos enfrentando esta segunda vuelta, yo te diría que, mira, ni la transferencia más exitosa puede hacer que la candidatura de Jara sea competitiva, pues estamos hablando de una distancia sideral. Si esto se parece, guardando las proporciones, a lo que sucedió en la segunda vuelta del año 2013 entre Bachelet y Matei. Bachelet derrota a Matei 62-38 en esa segunda vuelta con voto voluntario, y fue tanto el ambiente de poca competencia que la participación electoral bajó en 1 millón de votos entre primera y segunda vuelta. La segunda vuelta en ese tiempo era en enero. Hoy día no se pueden quedar en la casa. Y hoy día no se pueden quedar en la casa, exactamente. No. Entonces, esa es la gráfica, es súper clara. Mira. Oye, yo estaba pensando, claro, la gente... Nosotros tenemos una tribuna para hablar, ¿no? Pero la gente, si quiere manifestar su enojo, su descontento, ¿cómo lo hace? En las elecciones. En las elecciones, exactamente. Así es el canal para expresar el malestar. Oye, ¿me acompañan? Vamos, te acompaño. Vengan, acompáñenme. Vamos a ir a la cocina porque tengo una lasaña en el horno. No, mentira. Vamos a venir acá a... Es que a esta hora ya me da hambre, entonces empiezo a hablar de comida. Por supuesto. Oye, la distribución de votos en segunda vuelta, según la medición de CADEM que conocimos este fin de semana, lo explico rápidamente en estadística y luego Mauricio Morales nos dice si esto es verdad o no, si se podría dar o no. Aquí están los dos candidatos que tienen su 100, porque evidentemente los que votaron por ellos van a volver a hacerlo. Van a volver a hacerlo este 14 de diciembre. En el caso de Franco Parisi, la distribución sería un 22% a Jara, un 34% a Kast y un 44% probablemente nulo, blanco. Es un punto importante. Johannes Kaiser, casi la totalidad se transfiere, 91.9. No hay nada que vaya de Kaiser a Jara, digamos, evidentemente. Y en el caso de Matei habría un 60% que sí confía en José Antonio Kast, un 21% que lo hace por Jara y un 19% que vota nulo o blanco. Bueno, con este panorama, evidentemente la candidata Jara es súper poco competitiva. Exactamente. Yo miraría dos cosas adicionales a las que tú acabas de decir, José Antonio. La primera es lo del Partido de la Gente, Franco Parisi. Tenemos que ver si es que él definitivamente y su partido van a llamar a votar nulo o blanco. La encuesta CADEM acá dice que son personas que no saben, no contestan o que no irían a votar, pero seguramente están incluidas las personas que van a ir a votar inválido, es decir, voto nulo o blanco. En general, en promedio histórico, ha sido de un 2% de votación nula y blanca en una segunda vuelta presidencial. Sería algo histórico que tuviésemos un porcentaje mayor que ese, pero ya hay un aviso. En la primera vuelta, 500.000 personas votaron nulo o blanco, que representó un 3,8% de la participación el blanco total. A la mayoría, ¿te acuerdas que en algún momento se decía eso, claro, que era mejor como anular en lugar de dejar blanco? Porque muy buen punto. Muy buen punto. Parece que, mira, lo explico, ¿no? Sí. Los votos nulos y los votos blancos no se suman a la mayoría, simplemente se descuentan del conteo y para efectos de cálculo de los porcentajes de los candidatos se hace sobre la base de los votos válidamente emitidos. Eso quedó, ¿sabes de cuándo quedó? Desde el plebiscito constitucional fraudulento del año 80, en que la dictadura interpretó que los votos blancos tenían que sumarse a la mayoría del sí. Hay dos maneras de votar en la vida, en general. Una es racional y otra es emocional. Claro. O sea, uno va votando pensando en el programa, pensando en lo que a uno le afecta o las expectativas que tiene, legales o jurídicas o constitucionales o legislativas. Y otra es porque lo creo desde el estómago y porque nada que me digan me puede hacer cambiar de opinión. Sí. Yo creo que el voto emocional fue muy potente en la segunda vuelta Kast-Boric. Uno podía describir lo que fuera del presidente Boric, que no tenía experiencia, que en realidad era un candidato que llegó casi por defecto, que no sé qué, que no sé cuánto, que esto, que lo otro. Y hubo un voto emocional que lo ha acompañado durante todo el gobierno. O sea, Kast no tenía nada que hacer, o sea, no había ninguna cosa que él pudiese hacer que rompiera esa tendencia del país a confiar en el presidente Boric. Y yo creo que acá es absolutamente a la inversa. Es decir, aquí hay un voto emocional con Kast. Tú le puedes decir que es esto, que lo otro, que los derechos más, que los derechos menos, que la PGU, que no sé, que va a caer un meteorito, que... Nada. Es muy difícil
Porque el tema de la seguridad tiene un clivaje tan profundo, Te pega mucho. está tan adherido de alguna u otra manera en el ADN del votante, que no hay nada que se pueda decir de Kast, mira, ni las cosas más monstruosas que vaya a cambiar un poco la intención de voto. Eso es lo que yo pienso. Sí, mira, y eso se puede fundamentar en evidencia empírica. Si es que uno mira, por ejemplo, las candidaturas de izquierda de Bachelet-Boric, se da cuenta de que tenían una carga emocional mucho mayor en comparación con la del presidente Piñera, a quien se le valoraba más sus capacidades. Piñera transmitía pocas emociones y lo que la gente más subrayaba era la forma en que iba a resolver los problemas. Pero en el caso, como tú comentas recién, de José Antonio Kast, la misma encuesta Academ trae un resultado que quizás no es el más atractivo de todos, pero que para mí explica muy bien lo que tú acabas de señalar. Los atributos. A la gente se le pide una especie de ranking de las materias que debiese tratar el próximo gobierno, y luego se le pregunta a la gente, bueno, ¿cuál de los dos candidatos está en mejores condiciones de enfrentar esos problemas? Y justamente, mientras más importante es el problema para los chilenos, más marca José Antonio Kast en ese tipo de atributo o dimensión. Por ejemplo, la capacidad para controlar el delito o para controlar el narcotráfico. Y los atributos denominados blandos, que son los que más carga Janet Jara, son los menos importantes para los ciudadanos. Cercanía, empatía, ese tipo de cosas. O sea, entonces estamos frente a una candidatura dura. Janet Jara es una gran candidata, yo lo insisto. Sí. Yo creo que es una muy buena candidata, pero no para este momento país. Porque, mira, si en realidad las elecciones se ganan con voto y también con etos. O sea, el etos es como la sensación, como la temperatura social. Y hoy día, lamentablemente, ese termómetro va en dirección de Kast, nos guste o no nos guste. Oye, el que ha estado hablando con harta gente, hace su pequeño sondeo también ahí, Claro. es Karim. Volvamos contigo, Karim, estamos en vivo, adelante. Exactamente. Sí, oye, les quería presentar algunas declaraciones también de Johannes Kaiser, ¿no? Ustedes veían ahí este arrastre de votos, más del 90% de los votantes de Kast, de Johannes Kaiser, se pasan directamente a Kast. No hay ni siquiera un porcentaje. Y el resto es que no está seguro, que votaría blanco o nulo, pero no hay un porcentaje importante que se traspase a Janet Jara, eso es evidente. En el caso de Evelyn Matei disminuye un poco el porcentaje, pero lo que ha dicho Johannes Kaiser en una entrevista esta mañana también en Radio Infinita es que él hace un llamado abierto, bien distinto a lo que ha hecho Evelyn Matei, que incluso tomó una decisión inesperada, sorpresiva. Quienes la siguen en las redes sociales se habrán dado cuenta. Ella eliminó las fotografías de portada de sus 4 cuentas más importantes, ¿no? Instagram, Facebook, TikTok y X. Ya no aparece su fotografía ahí. Bueno, algunos lo han interpretado de distinta manera, ¿o no? Y ella, a diferencia de Johannes Kaiser, no ha hecho un apoyo explícito en esta segunda vuelta. Lo que hace Johannes Kaiser es hacer un llamado directo a su electorado a votar José Antonio Kast. Dijo que aquí no hay ninguna condición para este apoyo. Hizo un llamado abierto. Evelyn Matei no lo ha hecho y ahí es donde surgen las dudas de qué manera ella va a participar de esta campaña. O sea, ella mantiene su descripción, pero no está su foto de portada en ninguna de sus cuentas más importantes. Escuchemos lo que dijo Johannes Kaiser respecto a este apoyo y este llamado a votar por José Antonio Kast. Si es que hay alguna participación de él en un eventual gobierno de Kast, eso se verá en otro momento, pero por ahora no hay ninguna negociación y este llamado es a votar por el candidato del Partido Republicano. Revisemos. Me gustaría saber qué significa, más allá de lo declarativo, respaldar en estas 3 semanas a José Antonio Kast. Bueno, vamos a salir a ondear banderitas, repartir flyers, Todo lo que... llamar a votar por José Antonio, llamar a votar en contra de Jara. Ya, ¿implica integrar un gobierno de José Antonio Kast? No, la campaña es una cosa. Las conversaciones sobre la participación en un eventual gobierno se van a dar en otro momento después. En primer lugar, porque yo no quiero que se tenga la impresión, de ninguna manera, de que nosotros estamos condicionando nuestro apoyo A integrar el gobierno. a integrar el gobierno. Ya, pero De tampoco ninguna. es algo que uno diga a priori, eso no va a ocurrir bajo ningún punto de vista. No, porque ese es el sentido de las negociaciones, el sentido de tener negociaciones después, ¿no? Que están con resultados abiertos, pues si no, ¿para qué vas a negociar? Mira, en la mañana me crucé con Johannes Kaiser. Aquí en el estacionamiento. Sí, tuvimos una pequeña Mira. conversación ahí en Ya. el estacionamiento. No voy a revelarla porque No, obviamente fue no, pero te entregó ahí algún elemento. Pero algo hablamos. Lo otro que no me parece a mí
y a lo mejor con lo que voy a decir voy a herir sensibilidades políticas, pero bueno, tengo derecho a emitir mi opinión, aunque usted no esté de acuerdo conmigo, por supuesto. El mantra o la minuta o el argumento o la estrategia de la candidatura de Jara ha sido decir que aquí hay dos modelos en disputa, hay dos tipos de sociedad, hay dos tipos de formas de ver, digamos, la dinámica pública, y a mí me parece que no es tan así. Perdón que lo diga, pero yo aquí veo a un ex parlamentario ultraconservador pinochetista que abraza el modelo neoliberal que su padre ayudó a diseñar cuando era ministro de la dictadura, el señor Kast. Y una candidata que viene del PC, pero que está pasada por sedazo y que abraza también el neoliberalismo. O sea, discúlpenme, pero yo no veo que la candidatura de Jara nos invite a hacer planes quinquenales, digamos, ni a expropiar la propiedad privada, ni a estatizar la salud, la educación y una serie de otras, digamos, dimensiones de la vida social. Tienen matices de relato, matices valóricos, por cierto, pero cuando hablamos de modelo, o sea, de modelo en estricto rigor, sí hay diferencias respecto de cómo van a financiar algunos beneficios sociales. Por supuesto que la candidata es partidaria de la reforma previsional de manera íntegra porque la diseñó y la impulsó, y el candidato Kast quiere modificarla. El tamaño del Estado, más grande, un poquito menos grande, pero no estamos hablando de una refundación y una revolución del sistema nacional y del neoliberalismo chileno bajo ningún punto de vista, ni desde una candidatura ni desde la otra. Creo, perdón, que nos movemos en el marco del neoliberalismo, sí, con un poquito más de sociedad y con un poquito menos de sociedad, pero mira, sí, como las avionetas. ¿O será que a medida que nos acercamos a esta segunda vuelta vamos a ver más renuncias a los principios más necesarios? Claro, ese es el punto. En la segunda vuelta los candidatos lo que tienden a hacer es buscar a ese denominado votante de centro, votante moderado, votante que no le hace mucho sentido las ideologías, pero esto coincido con ustedes. ¿Te parece que hay dos modelos en pugna? No va a haber ni una revolución de izquierda ni va a haber una restauración conservadora. O sea, si esa es la dinámica, si esa es la discusión, y si esa discusión la está viendo el votante de Parisi, a ese tipo de votante no le interesa mucho que los candidatos sean distintos o parecidos en este tipo de dimensiones. Estuve analizando, fíjense ustedes, la base electoral de Franco Parisi y me di cuenta de varias cosas. A ver. ¿Dónde ganó Parisi? Parisi ganó, es una relación lineal, casi perfecta, en las comunas populares de la región metropolitana. El año 2013 él había ganado en las denominadas clases medias emergentes. Ahora ganó derechamente en los sectores populares. No solamente es el norte del país, sino que también en la región metropolitana, en las comunas de menores ingresos. Por eso que te plantea el punto, si tú quieres manifestar un voto de enojo, nosotros si no tienes la tribuna para decirlo nada, lo hacen las urnas. Y ahí lo que más se acerca a eso era el voto por Kast y el voto por Parisi. Parisi, claro. De hecho, fíjate, otro ejercicio que hice fue, bueno, hubo un volumen de gente que votó el año 2021 y otro muy distinto el año 2025. Los nuevos votantes, es decir, las personas que se incorporaron debido al voto obligatorio, la diferencia, ese diferencial de participación, lo capturó casi a plenitud Parisi. O sea, Parisi creció en aquellos municipios en los que más gente nueva entró a votar. Mira. En consecuencia, lo que dices tú, Karen, él capturó esa rabia, ese fervor popular, lo transformó en intención de voto y ahora lo puede transformar nuevamente en votación inválida. Ojo con eso. ¿Tú crees que en esa negociación, si es que la hay, o en esa seducción hacia el PDG, podría ofrecerse a la abuela como presidenta de la Cámara? El PDG tiene la posibilidad de tener a un presidente de Cámara, naturalmente, si es que hay una buena negociación, pero eso no garantiza que el PDG integre una coalición de gobierno. De hecho, si el PDG es consistente, debiese llamar a votar inválido. No estoy diciendo que esté a favor yo de eso, estoy diciendo en términos de consistencia política, y luego no formar parte de ninguna de las dos coaliciones con sus 14 diputados. De lo contrario, se va a ir... Es que hay dos tipos de partidos. Mira, están los partidos... Guardemos esa información, sí, por favor. Necesitamos ir a una pausa muy cortita. Ya estamos de regreso con este análisis. No se vayan.
Bien, estamos de vuelta con el análisis político de lunes. Quedan solamente 3 semanas para la segunda vuelta presidencial, para el balotaje. Oye, hay algo que me gustaría también decir acá, y que se ha hablado muy poco porque probablemente no se ha cerrado el ciclo electoral de manera completa todavía. Se va a cerrar el 15 de diciembre, sin duda. Pero el gobierno y el Frente Amplio yo creo que tienen que hacer un análisis, o sea... No puede ser que ellos abracen el peor rendimiento de la izquierda desde el año 52. O sea, dentro del legado político que están dejando es haber dinamitado a la izquierda chilena, por alguna razón. O sea, me parece que es un dato de la causa que cuando tú miras el comportamiento electoral del Padrón Universal, tú tienes un 60% de candidaturas afines a la derecha. Y un 40%, digamos, tendiente al progresismo, pero que finalmente se traducen, en estricto rigor, en no más de 30 puntos, si uno suma Jara, Artés y Meo. Entonces, uno espera que luego del cierre del ciclo, si es que las cosas ocurren como todos pensamos que van a ocurrir, también el Frente Amplio, el presidente, los presidentes de partidos, y por supuesto también el socialismo democrático, como se llame, diga, bueno, ¿qué hicimos en estos 4 años que perdimos gente? Que la gente se fue de aquí o nunca estuvo con nosotros o estuvo en un rato y se fue, o sea, porque también es un hecho político que la izquierda chilena haya estado reducida a 28 puntos. Sí. Eso es pésimo. Muy bueno lo que dice José, el siguiente punto de vista. El año 52, como señalas tú, fue la elección que ganó Carlos Ibáñez del Campo. La izquierda, sumando a los 2 candidatos que tenía Pedro Enrique Alfonso del Partido Radical y Salvador Allende del Partido Socialista, obtuvo cerca de 25 puntos. Desde ahí que no tenía un resultado tan negativo como este, y esto se explica por 3 cuestiones. Primero, por una derrota ideológica. Eso marcó muchísimo al gobierno, el plebiscito del año 2022. De hecho, parte importante del gabinete tenía amarrado el programa de gobierno a la aprobación de esa nueva constitución, y esa derrota ideológica lo marcó profundamente. En segundo lugar, una derrota política. El Frente Amplio abjuró del socialismo democrático muchas veces, lo tuvo que incorporar a regañadientes después de ese plebiscito constitucional, incluyendo a personas como Carolina Toá, por ejemplo, que eran representantes de ese socialismo democrático. Ahí hay un ejemplo entonces de derrota política. Y tercero, la derrota electoral, que no solamente responde a estas elecciones que acabamos de tener, sino que también a las elecciones locales del año 2024. En consecuencia, la izquierda y el gobierno del presidente Boric le está entregando la banda presidencial al opuesto ideológicamente, el más extremo. O sea, no es que el presidente Boric le vaya a entregar la banda presidencial, si es que finalmente gana Kast, a una persona como Piñera. O a Evelyn Matei. Sí, exacto. Se la está entregando a un representante de la derecha más dura, que ha sido particularmente crítico de la gestión del presidente Boric. Y por más que el candidato Kast hable poco o nada, digamos, es un hecho de la causa que es un candidato pinochetista. Por lo tanto, también hay que preguntarse qué ha pasado en la sociedad chilena. Y lo planteo como una pregunta. No tengo la respuesta y no me interesa a mí expresar aquí una respuesta a la pregunta, porque yo no soy quien tiene que hacer ese análisis. Pero, ¿qué ha pasado? Que efectivamente hoy día la mayoría de los chilenos estaba dispuesto a confiar en candidaturas abiertamente pinochetistas, pues, ni siquiera como un poquito pinochetistas o maquillada de pinochetismo. Entonces, la pregunta es, ¿hemos sobreestimado la figura de Pinochet? ¿Está sobreestimado el discurso de la dictadura? ¿Ha ido perdiendo relevancia por culpa de quiénes? ¿De los medios de comunicación? ¿De la educación cívica? ¿O en realidad hoy día el chileno común no se define por lo que pasó en el 73? Sí. No es que no le interese, pero no toma decisiones con eso en la cabeza. Sí. Porque el gobierno abraza un discurso, digamos, que es coherente al frente amplismo, que tiene que ver con una agenda valórica, una agenda progresista, y dentro de eso está evidentemente el tema de la dictadura, por eso los anuncios en relación a Punta Peuco hace muy poco. Pero al parecer un 60 o 70% de la población no está en esa sintonía. ¿Me entienden? Sí. Y me van a decir, qué preocupante, qué terrible. Bueno, sí, es preocupante, pero más allá de llorar la preocupación,
mejor analicemos qué pasó, po. Sí. Voy a tratar de fundamentar con algunas cifras lo que tú acabas de decir, José. En su minuto lo discutimos. Claro, si uno analiza una de las últimas encuestas que analizó los liderazgos chilenos a nivel histórico, Pinochet aparece en el tercer lugar con un 10%. ¿Sí? Tercer liderazgo sobre Arturo Prat, sobre otros como Pablo Neruda. Para empezar. En segundo lugar, han aumentado en Chile las predisposiciones autoritarias, es decir, la tolerancia a un régimen que no sea la democracia. Un 23% de los chilenos, según la última encuesta del CEP, cree que en algunas circunstancias un régimen autoritario puede ser razonable. Y en tercer lugar, hay un efecto institucional. Claro, la izquierda particularmente estaba acostumbrada a hablarle a un segmento mucho más ideologizado. La izquierda fue mucho más exitosa con voto voluntario que con voto obligatorio, por lo menos considerando las elecciones del año 89 en adelante. Ahora se encontró con la entrada de nuevos votantes que que justamente lo que tú dices, no funcionan necesariamente bajo el eje dictadura-democracia, y que de hecho están dispuestos a sacrificar libertades en favor de medidas que pudieran sonar autoritarias en un contexto de altísima delincuencia y corrupción. O sea, y por más que hay una tendencia mundial también a tomar vías más conservadoras y tal, pero yo creo, insisto, no hay que quedarse en la frustración, porque la frustración nos lleva a la pataleta y la pataleta nos lleva a nada. Hay que preguntarse por qué firmamos desde la izquierda y la derecha las actas de defunción del ideario de centro. ¿Por qué este gobierno sepultó a la izquierda y por qué la centro derecha de Chile Vamos, con Evelyn Matei en el carro, terminaron sepultando a la centro derecha? O sea, hay que hacer un análisis ahí de por qué los mandaron al cementerio, digamos. Oye, quiero ir con mi querido Karim, porque él tiene actividades, agendas, declaraciones y más. Exacto. Sí, les voy a contar un poquito lo que va a ocurrir esta semana, ¿no? En los próximos días con los despliegues de cada uno de los candidatos. Ya veíamos lo que ocurrió la semana pasada, Kast visitando regiones también, y esta reunión que hubo de los equipos económicos. ¿Se acuerdan que estuvimos con algunos economistas, ¿no es cierto?, hablando la semana pasada? Bueno, ahora está ocurriendo lo mismo, pero en materia de seguridad. Hay una reunión de coordinación donde se están intercambiando posiciones respecto a cuáles van a ser las medidas de seguridad de un eventual gobierno con las otras candidaturas. Chile Vamos también con los libertarios. Eso va a ser a las 12:30, va a estar el candidato participando de esa reunión. En paralelo hay una reunión de los presidentes de los partidos en la sede del Partido Socialista y están viendo de qué manera ir a buscar esos votos que hacen falta para que esta elección sea un poquito más estrecha, ¿no? Estamos hablando de Janet Jara, y esa reunión también se está realizando en la sede del partido de cara a las dos instancias que ellos ven como una posibilidad de captar más votos, que son los debates que hay programados, que son el debate de Archie y de Anatel. Debates, dos instancias al menos, donde sí ha confirmado su participación José Antonio Kast, y es un punto donde ven desde el comando de Janet Jara que pueden también ahí captar más votos, ¿no? Llevándolo a la confrontación o llevándolo a un lugar que le incomode a José Antonio Kast, que es particularmente hablando de los temas que él ha evitado abordar en esta segunda carrera presidencial. También van a estar grabando franja durante los próximos días y van a continuar con este despliegue en regiones. Así que bueno, esos van a ser los puntos que van a estar abordando esta semana. Ya no quedan muchos días, ya hemos visto los resultados de las encuestas. Parece ser una de las elecciones menos reñidas de los últimos años, y es ahí donde entonces va a estar el interés, me parece, del comando de Janet Jara de llevar esto un poquito más a la confrontación, de poner en una situación incómoda a José Antonio Kast, para hacer al menos más estrecha esta segunda vuelta, el balotaje del 14 de diciembre, muchachos. Así que esas son las actividades que tienen los candidatos durante los próximos días. Yo quiero escuchar a Mauricio. A ver, lo que debiese comenzar a hacer José Antonio Kast es lo siguiente. Él tiene la obligación de ir construyendo su coalición de gobierno si es que tiene claro que él va a ganar las próximas elecciones presidenciales. Para eso no le basta con republicanos. El Partido Nacional Libertario ha dicho que va a conversar de esto después de producida la segunda vuelta. Seguramente va a entrar a esa coalición de gobierno porque formó parte de la coalición legislativa que juntos formaron Kaiser y Kast.
Luego viene la conversación con Chile Vamos. Chile Vamos no tiene más alternativa que aceptar la invitación de José Antonio Kast en caso de que éste los quiera llevar a formar gobierno. Chile Vamos, según se entiende, tiene los equipos como para darle ese toque de tecnicidad que necesita un gobierno como el de José Antonio Kast. Mientras más amplia la coalición, más amplio va a ser el contingente legislativo con el que pueda contar para sacar adelante su programa de gobierno. Ya no cuenta, eso sí, José Karim, con el Partido Social Cristiano. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Partido Social Cristiano entró en la causal de disolución. Mira. Lo propio con Demócratas Amarillos, también van a ser disueltos, pero tampoco iban a aceptar la invitación de José Antonio Kast. Da un poquito lo mismo. Da un poquito lo mismo. Sí, pues. Y en el caso de Janet Jara, claro, ella se insiste en esta idea de criticar a José Antonio Kast por el asunto de los debates. No va a capturar al votante de Franco París y creo que no se está leyendo bien a ese votante. Ese votante, como acabo de señalar. Que es ilegible. Pues. Pero fíjate que yo discuto... O sea, convengamos que es difícil. Yo discuto el punto desde la siguiente perspectiva. Para la política tradicional. Claro. Ese votante está claramente, uno lo puede identificar territorialmente de manera extremadamente clara. Sabemos dónde está. Sabemos dónde está. Está en el norte. Está, claro, en las regiones de Arica hasta Atacama, en que París obtuvo en promedio un 30%, decae en la región de Valparaíso y vuelve a caer en la metropolitana, en la que obtiene cerca de un 15%, crece hacia el sur, y decae finalmente en Aysén, Magallanes. Y luego, desde el punto de vista de las características, son fundamentalmente hombres del segmento C3 y DE, desafectos de la escala, de la escala ideológica, no se ubican en ningún peldaño y tienen solicitudes o tienen demandas que tienen que ver más con bolsillo que con la racionalidad y con el corazón. Sí, yo creo que igual, de todas maneras, pese a que uno tenga esa radiografía más o menos clara, tener acceso está difícil. Tiene razón, sí. Y yo además no estoy ni a favor de Kast, ni en contra de él, ni a favor de Jara, ni en contra de Jara. No me interesa, no voté por ninguno de los dos y no los voy a votar nulo. Pero no puedo... Sí, voy a votar nulo, pero me niego a no reconocer los datos, viejo, lo que dicen los números, si no le busquemos tanta vuelta. Ya, mi querido, gracias. Sigue siendo feliz, cariño.